buenos días amigos, ya cuando son las 10:12 de la mañana en la ciudad de Caracas, nosotros continuamos señal en vivo y en directo. De inmediato vamos a entrevistar al sociólogo Nidmer Evans sobre este evento, esta actividad, como ya les mostrábamos en la entrevista anterior, que se realiza en la ciudad de Caracas sobre la economía, el petróleo y también conocer un poco sobre la situación de Venezuela. Señor Nidmer, queríamos saber cuáles son las expectativas, cómo surge este tipo de eventos entre miembros de la sociedad civil. Mira, nosotros desde el Movimiento por la Democracia y la Inclusión, conjuntamente con Provea, que es una organización de derechos humanos, hemos iniciado un proceso de búsqueda de análisis sobre la situación del país y generación de escenarios y salidas. En ese sentido, hoy la actividad busca fundamentalmente con los panelistas en el área económica, petrolera y en el área social aportar elementos, primero porque es imposible buscar la resolución del problema del país si no tenemos elementos sobre los cuales poder sustanciar las propuestas, y después analizar un poco cuáles son los escenarios de salida en relación al aspecto económico, al aspecto petrolero y al aspecto social. Fíjate que hemos dejado de lado el elemento político, no porque no sea trascendente ni importante, sino porque hoy el pueblo venezolano, más allá de la agenda política que tiene la polarización, también está requiriendo que se reflexione profundamente sobre los otros tres aspectos fundamentales que lamentablemente siempre se dejan de lado. La economía, el petróleo, que es parte de la economía, pero en Venezuela es un caso aparte, y el elemento social. Por eso hoy, más allá de la atención a la discusión política, hemos querido centrar la atención en ponencias como la de Manuel Sutherland, que desde una visión de izquierda tiene unas profundas y extraordinarias críticas y datos que sustancian el hecho de el desfalco que se ha vivido en el país. El otro ponente, Angarita, va a hablar y está desarrollando su ponencia en relación con el asunto de la deuda externa y el impacto de la deuda externa en la situación petrolera en el país y el desmoronamiento de la industria petrolera. Y en el segundo bloque vamos a hablar sobre el tejido social. Va a estar Iber Barreto como politólogo y va a estar otra ponente que se va a desarrollar el asunto fundamentalmente del deterioro desde el punto de vista del tejido social y cómo incluso el desabastecimiento y la ausencia de medicinas ha generado un impacto de desajuste en la posibilidad de la movilización social hacia la salida de la crisis. Creo que precisamente en este ámbito de conexiones de ideas vamos a estar suministrando herramientas que van a permitir también, ubicándolo en el plano de lo político, tratar de generar planteamientos concretos para la salida de la crisis. Sí, sin embargo, el tema electoral también es un tema que está ahorita en la palestra de la opinión pública y ya se están por efectuar estas elecciones a gobernadores el próximo 15 de octubre. También quería su opinión como sociólogo en relación a lo que ha sido este proceso de elecciones, lo que ha sido esta convocatoria y cómo ha sido el comportamiento incluso del Consejo Nacional Electoral a unas fechas que, a pesar de ser un tema político, podría ser o significar la solución de estos problemas económicos que usted viene tratando a los venezolanos. Estamos en un proceso de campaña y vamos hacia unas elecciones en una situación muy sui generis. Después de todo lo que giró en torno al 30 de julio y todo lo que fue la movilización por parte de la sociedad civil y por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, hoy la ausencia de expectativas y de conducción de liderazgo asertivo que haga generar confianza al electorado está siendo mella certera, lamentablemente, en la posibilidad de la participación en las elecciones a elección de gobernadores. Y si a eso le sumamos todos los elementos de trampa que juega el gobierno para poder poner zancadillas en este proceso electoral. La última es lo tardío de las sustituciones, pero vayamos desde un principio, el hecho de la anulación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, la sustitución o la eliminación o impedir que candidatos, incluso fuera de la Mesa de la Unidad Democrática, de otras organizaciones políticas también pudiesen inscribirse para aspirar a ser gobernadores. Sin duda que afecta de manera determinante el hecho de las elecciones del 15 de octubre. Sin embargo, no por ello, por lo menos por parte del Movimiento por la Democracia y la Inclusión, nosotros estamos llamando a votar. Eso sí, usted no tiene que votar por la polarización. Si usted no quiere votar por la MU o por el gobierno, busque otras opciones. En cada estado hay otras opciones, pero la idea es, y nosotros estamos abocados a la defensa del derecho democrático
a votar, porque el voto hoy se asocia directamente con la defensa de la democracia y nosotros no le podemos dar el gusto a un gobierno neototalitario a que ceda el espacio y a que aplaste la posibilidad de que los venezolanos podamos permanentemente pronunciarnos, así sea por alguna rendija, que es esta rendija democrática que se abre para el 15 de octubre a través de las elecciones a gobernadores. La próxima semana ya se aprueba la ley contra el odio y la intolerancia. ¿Usted cree que el CNE a no convocar esta sustitución de candidatos puede afectar de alguna manera a estos de la oposición venezolana, usted como politólogo? Mira, entiendo que hasta el día de hoy o mañana quedan pocas horas para poder definir y autorizar el acceso de las organizaciones a las sustituciones. Así que creo que ellos están jugando a una terrible presión que por supuesto también implica una reingeniería electoral, porque lo que ellos están buscando fundamentalmente es que la gente que vote el 15 de octubre tenga que votar por la tarjeta de Acción Democrática y eso genere todo un conflicto dentro de la mesa de la Unidad Democrática. Eso es un problema dentro de la mesa de la Unidad Democrática que por supuesto tendrá que resolver la mesa y el gobierno está jugando a generar ese fraccionamiento a lo interno de la mesa de la Unidad Democrática. Ahora, todo lo que está haciendo el gobierno en esta última etapa atenta en contra de la democracia venezolana. No es un problema solamente de atentar en contra de la mesa de la Unidad Democrática. Es que de hecho, esta Comisión de la Verdad, que es parte de una Asamblea Nacional Constituyente de facto, que es írrita desde su origen y que hoy está gobernando de facto, sin duda que es el paso adelante de la instauración del autoritarismo y este gobierno neototalitario que lamentablemente va dejando pocas rendijas para poder avanzar en relación con la lucha por la democracia, pero que sin embargo no por ello evita por completo que la gente pueda organizarse y avanzar. Creo que las elecciones es un elemento importante, pero también todas las acciones que se desarrollen la sociedad civil y las organizaciones políticas para avanzar en resistir ante esta pérdida de esperanza y de expectativa que tiene el pueblo venezolano es importante. Y un poco el foro de hoy es precisamente diciéndole a la gente, hay alternativas, hay salidas, pero tenemos que organizarnos. Ahora, doctor Nickmer, además de las elecciones se habla también de un proceso de diálogo. ¿Esto pudiese estar ocurriendo? ¿Se tiene que hacer este proceso simultáneamente para un cambio político en el país? La negociación y el diálogo es fundamental y determinante para cualquier proceso de salida de crisis del país. No va a haber salida de la crisis del país sin diálogo y sin negociación. Ahora bien, el asunto es cómo se conduce el diálogo y la negociación. Hoy, lamentablemente, y nuevamente la ausencia de una conducción política adecuada y correcta por parte de la Mesa de la Unidad Democrática hace que el diálogo sea permanentemente un show y sea un elemento que favorezca de manera permanente al gobierno. Ahí está Maduro diciendo en Rusia que el 95% del avance de las negociaciones ya es prácticamente un hecho y que ya falta poco para llegar a los primeros acuerdos. Bueno, eso es lo que pone claramente en evidencia. Es que hay un manejo público del gobierno mucho más agresivo, mucho más asertivo y la oposición tiene miedo de decir que está negociando, pero la verdad es que esto es una negociación, incluso para negociar hay que negociar, o sea, para poder sentarse a negociar hay que desarrollar negociación. Lo que pasa es que hay un prurito y complejo por el término del cual creo que la Mesa de la Unidad Democrática hace mucho rato tiene que salir, pero para complementar un poco esta idea, creo que al final lamentablemente este diálogo y esta negociación que se está desarrollando nuevamente por parte de la MUT y por parte del gobierno está destinada al fracaso como los anteriores. ¿Pero por qué? No porque no sea la solución la negociación, sino porque simplemente no podemos pretender resolver un problema haciendo exactamente lo mismo siempre. Si ya sabemos que una negociación entre estos dos factores nada más, con el proceso de protocolo que encierra la posibilidad de la participación de externos para poder generar la negociación, no resulta, entonces hay que cambiar la metodología. ¿Qué quiere decir eso? No son dos nada más. El país hoy es más que el PSUV y que la Mesa de la Unidad Democrática. Hay mucha gente descontenta que no se identifica con estas dos organizaciones y que no se ve reflejado en un proceso de negociación. Y hay gente que está proponiendo cosas distintas a estos dos sectores. 55% del país hoy, según las últimas encuestas, no forman parte ni se identifican con la polarización. Aunque cuando vayan a votar tendrán nada más dos opciones. Pero la realidad es que el país es mucho más amplio que esos dos matices que se le quiere dar a la realidad desde el punto de vista polarizado. Y hasta que no haya un cambio del esquema de negociación y se incorporen a otros sectores para el montaje de la negociación y para el desarrollo del diálogo, lamentablemente está destinado al fracaso. Muchas gracias. Escuchaban entonces declaraciones del sociólogo Nickmer Evans. Ya manifestaba él también su posición o su postura en relación al diálogo y las elecciones regionales en el país. Asegura que el diálogo en Venezuela sirve como
político, factor político que favorece a las entidades del gobierno, y es por ello que consideraba que debería ser transparente y también se deben surgir nuevas ideas y también tratamientos para lograr que finalmente se produzca un cambio político en la nación. Es parte de la información. Desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.